Me llamo Miriam, tengo 47 años y hasta hace poco, todos pensaban que era una mujer ejemplar. Soy profesora, alguien respetada en mi comunidad, una figura que representa valores y rectitud. Pero lo que nadie sabía es que, durante un año, llevé una doble vida. Una vida marcada por una infidelidad que terminó destruyendo todo lo que conocía, mi matrimonio, mi trabajo y mi reputación. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque no solo quiero contarte cómo empezó todo, sino cómo la pasión, el deseo y una chispa que creí perdida hace años me llevaron a tomar decisiones que lo cambiaron todo. Y cómo esas mismas decisiones me arrastraron al abismo, cuando el secreto que guardé con tanto cuidado fue expuesto de la peor manera posible. Pero antes de hablar del desastre, quiero que entiendas algo, esos momentos con él fueron indescriptibles. Me sentí viva como no me había sentido en años. Cada encuentro era como un escape de mi rutina, un mundo solo nuestro donde todo lo que existía era pasión y complicidad. Fue peligroso, emocionante, y sí, lo disfruté más de lo que puedo admitir. Pero todo eso tuvo un precio, y al final, la realidad terminó alcanzándome. Todo comenzó hace poco más de un año, en uno de esos días en los que la rutina pesa más de lo normal. Mi vida, hasta ese momento, había sido bastante predecible. Me casé joven, construí una familia, y dediqué mi vida a la enseñanza. Era la profesora que llegaba temprano, que se preocupaba por cada estudiante, y que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Pero, aunque nadie lo notaba, dentro de mí había un vacío. Mi matrimonio, después de 20 años, se había vuelto más una convivencia que una relación. Y lo peor de todo es que me sentía invisible, atrapada en un papel que ya no me llenaba. Fue en medio de esa monotonía que apareció alguien que cambió todo. Su nombre era Daniel. Tenía 35 años y era el padre de una de mis estudiantes. Desde el primer momento en que nos cruzamos, hubo algo en su mirada que me desconcertó. No era guapo de una manera convencional, pero tenía esa confianza que te hace sentir especial. ¿Sabes ese tipo de atención que parece que ilumina tu día? Daniel sabía cómo hacer que una mujer se sintiera viva. Al principio, eran solo conversaciones inocentes. Nos encontrábamos en reuniones escolares o actividades de la escuela. Pero poco a poco, esas charlas empezaron a alargarse. Hablábamos de cosas triviales, pero había algo en su manera de escucharme que me hacía sentir importante. ¿Qué hacía yo buscando consuelo en alguien así? Me lo pregunté muchas veces. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar esa chispa que había vuelto a encenderse en mí? Una tarde, después de una reunión con los padres, me quedé hasta tarde en el aula organizando unos papeles. Daniel pasó por allí, aparentemente de casualidad, y se ofreció a ayudarme. Fue entonces cuando noté algo que había estado ignorando, la forma en la que me miraba. No era la mirada de alguien que solo está siendo amable. Había algo más. ¿Qué habría pasado si en ese momento me hubiera despedido y seguido con mi vida normal? Nunca lo sabré, porque lo que hice fue dejar que la conversación continuara, y luego dejar que él me invitara a un café. Esa fue la primera vez que nos vimos fuera del ámbito escolar. Fue un encuentro breve, en una cafetería cercana, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba, había una conexión entre nosotros. Hablamos de todo, de su vida, de la mía, de cosas banales que de repente parecían importantes porque él estaba interesado. Pero, ¿era todo esto solo una ilusión para escapar de mi realidad? ¿O realmente estaba descubriendo algo que llevaba demasiado tiempo buscando? Esa noche, volví a casa sintiéndome culpable, pero también con una emoción que hacía mucho no experimentaba. ¿Había cruzado una línea simplemente por aceptar ese café? Tal vez no. Pero el problema es que después de eso, ya no pude dejar de pensar en él. ¿Qué haría él ahora? ¿Estaría pensando también en mí? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar por sentirme así de viva otra vez? Dime, ¿qué harías tú si te encontraras atrapada entre el deber y el deseo? ¿Ignorarías esos sentimientos, o los dejarías crecer? Porque yo elegí la segunda opción. Y lo que sucedió después fue el principio de mi doble vida. Después de aquel primer café con Daniel, algo dentro de mí cambió. No puedo explicar exactamente qué era, pero de alguna manera, me sentía más ligera, más viva. Durante días, seguí con mi rutina como siempre, pero no podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que pasaba por los pasillos de la escuela, buscaba una excusa para encontrarme con él, aunque fuera por un instante. Era algo inocente, al menos eso me repetía a mí misma.
Pero, ¿hasta dónde puede mantenerse inocente algo que ya sabes que no debería estar pasando? La segunda vez que nos vimos fue idea suya. Me envió un mensaje, uno que aún puedo recordar palabra por palabra. Sé que estás ocupada, pero ¿qué tal si nos tomamos un respiro y hablamos un rato? Sin expectativas, solo tú y yo. Lo leí una y otra vez, mi corazón latiendo más rápido con cada lectura. Era una invitación peligrosa, pero también era algo que me hacía sentir especial, vista, como si fuera algo más que una profesora o una esposa aburrida. Nos encontramos en un parque, un lugar apartado donde nadie nos reconocería. Caminamos durante horas, hablando de todo y de nada. Él me contó sobre sus frustraciones, sus sueños, y yo hice lo mismo. Era extraño, porque en ese momento, sentí que podía ser completamente honesta con él, más de lo que lo había sido con nadie en años. Me escuchaba de una manera que me desarmaba. ¿Qué era lo que buscaba exactamente en mí? ¿Qué veía él que yo no podía ver? Ese encuentro fue el primero de muchos. Nos veíamos cada vez más seguido, siempre en lugares discretos, donde nadie pudiera sospechar nada. No fue inmediato, pero con el tiempo, lo que empezó como simples charlas se volvió algo más. Había momentos en los que nuestras manos se rozaban, pequeñas señales que me hacían sentir un nerviosismo que hacía años no experimentaba. La tensión era innegable. Y sí, al principio intenté resistirme. Pero, ¿cómo ignorar esa chispa que crecía cada día? La primera vez que nos besamos fue algo que todavía tengo grabado en la memoria. Fue en su coche, después de una tarde en la que simplemente habíamos hablado durante horas. Yo estaba a punto de salir, cuando él me tomó de la mano. Miriam, ¿esto que está pasando entre nosotros, es solo mi imaginación o tú también lo sientes?, me preguntó. No supe qué responderle, porque sabía que lo sentía, pero también sabía que era un error. Pero antes de que pudiera decir algo, él se acercó y me besó. Fue un beso que me paralizó y me despertó al mismo tiempo. Todo en mi cabeza me gritaba que parara, que volviera a casa, que olvidara que esto había pasado. Pero en ese momento, la lógica no tenía lugar. Solo podía sentir. Y sí, disfruté ese momento más de lo que puedo admitir. Pero cuando me fui, cuando regresé a casa y vi a mi esposo y a mis hijos, la culpa empezó a consumirme. ¿Qué clase de persona me estaba convirtiendo en ese momento? ¿Podía realmente llevar una vida así, dividiendo mi corazón en dos? A partir de ese día, nuestra relación dejó de ser algo platónico. Comenzamos a vernos con más frecuencia, en lugares más privados. Cada encuentro con él era un escape de mi realidad, un espacio donde no tenía que ser la mujer perfecta, la profesora ejemplar, ni la esposa ideal. Con él, podía ser solo Miriam. Pero con cada paso que daba, sabía que me estaba acercando a un punto sin retorno. ¿Qué haría si alguien nos descubría? ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? Estas preguntas siempre estaban en mi mente, pero cada vez que estaba con Daniel, desaparecían, aunque solo fuera por unas horas. Lo peor de todo es que mi vida en casa también empezó a cambiar. Mi esposo, Sergio, no era un hombre atento, pero tampoco era ciego. Comenzó a notar que estaba distraída, que pasaba más tiempo en mi teléfono, que llegaba tarde de vez en cuando. Me preguntó un par de veces si todo estaba bien, y yo, como si fuera una experta en mentir, le decía que sí, que simplemente estaba cansada del trabajo. Pero por dentro, sabía que estaba jugando con fuego. ¿Te imaginas vivir una vida donde cada día tienes miedo de que alguien descubra tu secreto? Donde cada mensaje que recibes, cada llamada, podría ser la que destruya todo lo que has construido. Porque eso era exactamente lo que estaba viviendo. Y aunque sabía que estaba mal, no podía detenerme. ¿Por qué es tan fácil caer en algo así, incluso cuando sabes que estás destruyendo todo lo que amas? Pero la pregunta más importante es, ¿cuánto tiempo puede durar un secreto así antes de que todo se derrumbe? No sé en qué momento todo empezó a descontrolarse. Al principio, Daniel y yo éramos extremadamente cuidadosos. Teníamos reglas claras, nada de mensajes comprometedores, nada de llamadas a deshoras, y sobre todo, nada que pudiera levantar sospechas. Pero con el tiempo, esa seguridad se transformó en descuido. La confianza de creer que éramos invisibles nos llevó a bajar la guardia, y ahí fue donde todo comenzó a complicarse. Recuerdo un día en particular. Estábamos en un pequeño hotel, uno de esos lugares alejados del centro, donde nadie te hace preguntas.
Fue una de las pocas veces que nos relajamos tanto que nos olvidamos de que, fuera de esas paredes, existía un mundo que podía destruirnos. Mientras hablábamos y reíamos como si no hubiera consecuencias, dejé mi teléfono sobre la mesa. Fue un error que, en ese momento, no parecía importante, pero que más tarde se convertiría en mi peor pesadilla. Lo que no sabía era que había dejado activadas las notificaciones de localización compartida. Mi esposo, Sergio, no era alguien que soliera revisar mi teléfono o mis movimientos, pero por algún motivo, ese día decidió hacerlo. Quizás fue una corazonada o tal vez el cambio en mi comportamiento ya había sembrado dudas en él. ¿Qué sintió al ver que estaba en un lugar donde no tenía razón para estar? ¿Qué pensó en ese momento? Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que ese fue el primer hilo que comenzó a deshacer todo. Esa noche, cuando llegué a casa, todo parecía normal. Sergio no dijo nada, pero había algo diferente en su actitud. Su mirada era más fría, más distante. Fue como si de repente algo entre nosotros hubiera cambiado, y aunque intenté ignorarlo, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. ¿Había descubierto algo o simplemente estaba imaginándomelo? Me lo repetí una y otra vez, tratando de convencerme de que solo eran paranoias mías. Pero no era solo Sergio quien comenzaba a notar algo. En la escuela, algunas de mis estudiantes empezaron a hacer comentarios que me incomodaban. Era como si supieran algo, aunque no podían decirlo con claridad. La profesora tiene novio, bromeaban entre ellas, riéndose como si fuera un chiste privado. Intenté ignorarlo, pero cada vez que lo hacían, sentía que se me cortaba la respiración. ¿Podía ser que alguien nos hubiera visto juntos? ¿O solo eran coincidencias que yo estaba interpretando de la peor manera? Un día, una de mis alumnas, Ana, se acercó después de clases. «Profesora, ¿puedo hablar con usted un momento?», me dijo con una voz tranquila, pero su mirada estaba cargada de algo que no supe interpretar. Pensé que se trataba de una consulta académica, pero lo que me dijo me dejó paralizada. Solo quería decirle que tenga cuidado. A veces, uno cree que nadie está mirando, pero siempre hay alguien que ve más de lo que pensamos. No me dio más explicaciones, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente. ¿Qué sabía Ana? ¿Era una advertencia o simplemente una coincidencia más? Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, con la sensación de que el mundo entero estaba a punto de descubrir mi secreto. Cada vez que pensaba en Daniel, sentía una mezcla de emociones, felicidad por los momentos que compartíamos, pero también miedo por todo lo que estaba en riesgo. ¿Valía la pena seguir adelante? ¿O era el momento de parar antes de que fuera demasiado tarde? Pero, ¿cómo decirle adiós a alguien que se había convertido en tu refugio? Lo peor estaba por venir. Una semana después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Solo decía: «Sabemos lo que haces. Deberías pensar mejor en tus decisiones». Era un número desconocido, sin pistas de quién podía estar detrás. Mi corazón se aceleró, y por un instante, sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. ¿Quién podía haber enviado eso? ¿Sergio? ¿Uno de mis estudiantes? ¿Alguien que nos había visto juntos? Lo que más me asustaba no era el mensaje en sí, sino la posibilidad de que lo próximo fuera algo peor. ¿Qué haría si Sergio descubría todo? ¿Qué pasaría si mi escuela se enteraba? Vivir con ese miedo constante era agotador, pero al mismo tiempo, no podía dejar de lado lo que tenía con Daniel. ¿Por qué seguimos adelante, aun cuando sabemos que estamos a punto de caer? Es como si algo nos empujara, una especie de adicción que nos hace ignorar las consecuencias. Y entonces me pregunto, ¿es posible salir de una situación así sin que todo se venga abajo? Porque en ese momento, no lo sabía, pero el desastre ya estaba en camino, y no había forma de detenerlo. El mensaje anónimo que recibí fue solo el principio del caos. Durante los días siguientes, sentí como si una sombra me siguiera a todas partes. Cada vez que alguien me miraba en la escuela, mi mente me decía que lo sabían. Cada vez que Sergio me hacía una pregunta, por más sencilla que fuera, yo buscaba señales en su tono, en sus gestos, en su mirada. ¿Sospechaba algo? ¿Estaba esperando el momento adecuado para confrontarme? Pero lo peor llegó una mañana, cuando entré al aula y sentí que algo estaba fuera de lugar. Había un grupo de estudiantes en la esquina, mirando algo en sus teléfonos y susurrando entre ellos. Apenas me vieron, se callaron y guardaron sus dispositivos, pero no antes de lanzarse miradas cómplices que me helaron la sangre. ¿Qué estaban viendo?
¿Tenía que ver conmigo? Decidí ignorarlo y continuar con la clase, pero mi mente estaba en otra parte. Al terminar la lección, una de las alumnas se quedó rezagada mientras los demás salían. Era Ana, la misma que me había advertido días atrás. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación antes de hablar. Profesora, creo que debería saber algo. Algunos chicos han estado compartiendo unas fotos suyas. No sé cómo las consiguieron, pero están diciendo cosas feas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Mi mente empezó a buscar desesperadamente respuestas, pero no podía recordar haber hecho algo que pudiera ser capturado. ¿Era posible que alguien nos hubiera visto juntos a Daniel y a mí? Sin decir nada, salí del aula y fui directamente al baño. Me encerré en un cubículo y revisé mi teléfono. Nada extraño. Ninguna notificación. Pero cuando abrí las redes sociales, ahí estaba. Una publicación anónima en una de esas cuentas que los estudiantes usan para chismes escolares. No era explícita, pero sí lo suficientemente comprometedora como para que cualquiera que me conociera pudiera reconocerme. Eran fotos de Daniel y yo entrando juntos al hotel. Las imágenes no mostraban mucho, pero el contexto lo decía todo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cómo habían llegado a manos de mis estudiantes? Y lo más importante, ¿qué haría ahora? Pensé en eliminar la publicación, pero ya era demasiado tarde. Sabía cómo funcionaban las redes sociales. Para cuando yo había visto esas fotos, ya todos lo habrían hecho también. Volví a casa esa tarde con un nudo en el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero Sergio me esperaba en la sala. Su expresión era fría, impenetrable. En su mano, sostenía su teléfono. ¿Quieres explicarme esto?, me preguntó, mostrando las mismas fotos que yo había visto horas antes. No había forma de negarlo, no había excusas que pudieran salvarme. Lo único que pude hacer fue quedarme en silencio, con la cabeza baja, mientras él esperaba una respuesta que nunca llegó. Esa noche fue la más larga de mi vida. Sergio estaba furioso, y con razón. Me gritó, me preguntó cómo había sido capaz de hacerle esto, cómo podía haber arruinado nuestra familia de esta manera. Pero lo que más dolió no fueron sus palabras, sino la mirada de decepción en sus ojos. Una parte de mí quería defenderme, decirle que no había planeado que esto sucediera, que simplemente había sido algo que se salió de control. Pero sabía que eso no cambiaría nada. ¿Cómo puedes justificar una traición de esa magnitud? En medio de la discusión, escuché pasos en el pasillo. Eran nuestros hijos, que habían oído todo. Me miraron con confusión y miedo, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo malo había sucedido. En ese momento, sentí que había perdido todo, mi matrimonio, mi familia, y ahora, la imagen que mis hijos tenían de mí. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? Al día siguiente, decidí enfrentarme a la escuela. Sabía que no podía esconderme, aunque una parte de mí deseaba desaparecer para siempre. Al llegar, las miradas de mis colegas y estudiantes me seguían a todas partes. Podía escuchar los murmullos, las risas ahogadas, los comentarios susurrados. Había perdido todo el respeto que alguna vez tuve como profesora. ¿Cómo podía enseñarles algo a esos chicos, cuando ahora era el centro de sus burlas y rumores? Me llamaron a la dirección. El director, un hombre que siempre había sido amable y comprensivo conmigo, me miró con una expresión que mezclaba pena y desaprobación. Miriam, esta situación es insostenible. Hemos recibido quejas de padres y estudiantes. Por el bien de todos, creo que es mejor que tomes una licencia temporal. Sabía que era su manera de decirme que ya no era bienvenida, pero no discutí. ¿Qué podía decir? Todo lo que había construido en mi carrera se había desmoronado en cuestión de días. Esa tarde, volví a casa sintiéndome vacía. Daniel intentó llamarme, pero no respondí. ¿Qué sentido tenía seguir con algo que solo había traído destrucción? Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar, ¿y si esto no hubiera salido a la luz? ¿Habría seguido adelante con él? ¿Habría encontrado la felicidad que buscaba, o estaba destinada al desastre desde el principio? Después de todo lo que pasó, pensé que ya no había más que perder. Mi matrimonio estaba destruido, mi trabajo como profesora había quedado en ruinas, y mi reputación,
que durante tantos años había construido con esfuerzo, se había desmoronado. Durante días, me encerré en casa, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Pero no importaba cuánto intentara esconderme, las consecuencias de mis decisiones seguían golpeándome sin descanso. Una tarde, mientras estaba en el sofá mirando fijamente la pantalla apagada de la televisión, recibí un mensaje de Daniel. Me decía que necesitábamos hablar, que no podía soportar la idea de que todo terminara así. Al principio, quise ignorarlo, pero una parte de mí sentía que necesitaba verlo una última vez. ¿Por qué? ¿Para encontrar algún tipo de cierre? ¿O simplemente porque, a pesar de todo, todavía había algo en el que me atraía? No estaba segura, pero accedí. Nos encontramos en el parque donde todo había comenzado, un lugar que ahora parecía cargado de una mezcla de nostalgia y tristeza. Cuando lo vi, sentí una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba furiosa con él, como si su presencia representara todo lo que había salido mal en mi vida. Pero, por otro lado, no podía negar que aún había algo en el que me hacía sentir viva. Miriam, todo esto es mi culpa. Si nunca me hubiera acercado a ti, nada de esto habría pasado, me dijo, con los ojos llenos de remordimiento. Pero lo interrumpí. No, Daniel. Ambos somos responsables. Los dos tomamos decisiones que nos trajeron hasta aquí. Y ahora estamos pagando el precio. Hablamos durante horas, desnudando nuestras emociones, nuestras culpas, nuestros miedos. Pero por mucho que quisiéramos aferrarnos a lo que tuvimos, sabíamos que no había manera de seguir adelante juntos. Lo que habíamos construido estaba condenado desde el principio. Nos despedimos esa tarde, y mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin de algo que, en algún momento, había significado tanto para mí. Pero también era el principio de una etapa en la que tendría que recoger los pedazos de mi vida y enfrentarme a las consecuencias de todo lo que había hecho. Cuando volví a casa, encontré a Sergio empacando sus cosas. No me miró, no me habló. Simplemente recogió las últimas pertenencias que le quedaban y salió por la puerta sin decir una palabra. No lo detuve. Sabía que no había nada que pudiera decir para reparar el daño que le había hecho. Verlo irse fue como sentir que una parte de mí moría, pero también entendí que él merecía algo mejor, alguien mejor. Esa noche, por primera vez en semanas, me quedé sola con mis pensamientos, sin mentiras ni excusas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque mi relación con Daniel había terminado, las consecuencias de lo que hice seguirían conmigo por mucho tiempo. Días después, pensé que las cosas se habían calmado. Pero el destino no había terminado conmigo todavía. Una mañana, mientras revisaba mis mensajes, encontré uno de un número desconocido. ¿Creíste que esto ya había terminado? Lo que hiciste no se olvida tan fácilmente. Era un recordatorio de que, aunque quería cerrar este capítulo de mi vida, el mundo no estaba dispuesto a dejarme olvidar mis errores. Las fotos seguían circulando entre los estudiantes, y el daño a mi reputación era irreparable. Con el tiempo, la presión fue tanta que decidí mudarme. Dejé la ciudad donde había pasado toda mi vida y me trasladé a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de cero. Encontré un trabajo modesto y comencé a reconstruir mi vida desde las cenizas. Pero no importa cuán lejos me haya ido, las cicatrices de lo que pasó siempre estarán conmigo. No hay un día que pase sin que me pregunte, ¿por qué lo hice? ¿Por qué puse en riesgo todo por algo que sabía que no podía durar? Ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo que mi historia no es única. Hay muchas personas que se encuentran atrapadas entre el deber y el deseo, que cometen errores porque buscan algo que creen que les falta en sus vidas. Pero también aprendí que no importa cuán intensa sea esa chispa, siempre hay un precio que pagar. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que aún no puedo responder del todo. Y aquí estoy, compartiendo mi historia, no para justificarme, sino para que quienes me escuchen puedan aprender de mis errores. Porque si algo quiero dejar claro es esto, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y las decisiones que tomamos, por más pequeñas que parezcan, tienen el poder de cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué harías tú, si tu mundo entero estuviera al borde del colapso? Porque yo aprendí, demasiado tarde, que a veces la mejor elección es la que no hacemos. Y esa fue mi historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué piensas sobre todo lo que ocurrió? ¿Crees que fue justo el precio que terminé pagando? ¿O quizá piensas que hubo algún momento en el que pude haber tomado un camino diferente y evitar este desenlace?
Me encantaría leer tus comentarios y saber cómo te ha hecho sentir esta historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias como esta, llenas de emociones intensas, decisiones difíciles y lecciones que nos invitan a reflexionar. Activa la campanita para no perderte ningún video, y gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.